Bueno, segundo tramo de nuestro programa con invitados en vivo aquí en nuestro piso, vecinos que son de un pago vecino, por decirlo de alguna manera. Está con nosotros Marcos Umpierres, integrante de la Asamblea por el Agua del Santa Lucía. Bienvenido. ¿Dónde vives, Umpierres? En Santa Lucía. ¿En qué lugar? A ver, que es tan largo para nosotros. En Santa Lucía, en la calle Capurro, ahí en un lugar muy lindo de Santa Lucía. Estamos invitando gente privilegiada. Sí, totalmente. Privilegio vivir en Santa Lucía. Bien, perfecto. Y a Ramón Legnani, que lo presento como doctor, que lo presento como vecino, que lo presento como integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Vecino viejo de Santa Lucía y que tengo una asistencia no muy constante a las asambleas por el agua, pero que realmente a uno lo vuelve, porque uno por imperio de la edad a veces dice, no, que voy a estar protestando por esto, por lo otro, pero cuando los veo a ellos con la energía que vienen trabajando desde hace años, porque es la misma gente que en estos años, primero empezó en el año 2008 por un tema ambiental, hacían limpiezas del río cada tanto. Yo cuando veía la limpieza de la Quinta de Capurro, no se imaginan lo que es Santa Lucía, las cosas que tiran al río. Bien, después también unos u otros han generado una radio comunitaria que cada vez tiene más volumen, cada vez tiene más audiencia, y ahora se embarcaron con la Asamblea por el Agua. Entonces, de tanto en tanto me dicen, bueno, faltes esta noche. Bueno, si el cuerpo me da voz. Si el cuerpo aguanta, estoy presente. Sí, no, Ahora, mucha gente, son varias organizaciones que están participando de esta asamblea. Exactamente. Sí, exactamente. Nosotros, primero que nada, decir que Ramón es un referente para nosotros. Y hace mucho que no lo veía y me alegro de verlo muy bien. Y aparte es aquello de... Bueno, yo hace mucho que lo estoy viendo. Es aquello de referenciar y atender a las generaciones que también estuvieron en que tienen una sabiduría y un camino recorrido que sería muy tonto de nuestra parte no aprovecharlo. Marcos, ya que hablaste de las generaciones y que tenemos a representantes, los dos santalucenses, pero de distintas generaciones, Ramón, ¿pensó alguna vez que el río Santa Lucía iba a encontrarse en una situación problemática como la que se encuentra ahora? Bueno, en mayo de 1997, OCE puso en marcha un programa de monitoreo de las cuencas y de las fuentes de las cuales se obtenía agua para las distintas poblaciones del país. E invitó para una asamblea que realizó a instancia de los mismos técnicos de OCE, a quienes estábamos en comisiones de medio ambiente, de legislación, del Parlamento y de las distintas juntas departamentales de la cuenca del río, es decir, de 6 departamentos. Y ahí se emitió, entre las conclusiones a que se llegó, que había al estudio de todas las cuencas, había una alerta rojo, es decir, de máximo riesgo. ¿Hace 20 años? Hace 20 años. No, pero hace muchos más años. No, por eso le digo. Hace muchos más años que viene. Hace 20 la... años detectaron alerta roja. Es que esto venía incluso de antes. Yo llevé la resolución, la leí en la media hora previa y terminé caliente por la forma que nadie me daba pelota. Entonces uno pierde la paciencia. Después es escrito, dice usted. Claro, una resolución que para eso nos habían invitado, para que lo lleváramos los distintos cuerpos. Hubieron reuniones de la Junta. Además era un organismo público, era la OCE, no era una especulación de dos técnicos. Exactamente. Y no pasó nada. Porque el problema de OCE es que cuanto más contaminan, más le cuesta potabilizar el agua. Entonces, bueno, recién hablábamos del otro tema, el tema de los caudales, ¿verdad? Que cuando se produce una sequía prolongada, OCE en otros tiempos recurría a bombas que aspiraban el agua que entraba con la marea en la parte baja del río y las mandaba para arriba del agua de contención. Después que se inauguró Paso Severino en el año 86, la represa de Paso Severino, dijeron no precisamos más las bombas. Vino una sequía en el 89-90 que pudieron alimentar el agua, enviar agua al área metropolitana gracias al agua que entraba con la marea, porque estaba seco Severino, estaba seco Canelón Grande y la represa de OCE de Aguas Corrientes hace años ya que es simplemente reguladora y que no contiene nada porque está totalmente aterrada en el sentido de la acumulación de sedimentos, ¿verdad? Y bueno, la pregunta es, han pasado ya 20 años. Más de 20 años del 90, 20 ¿no?
Claro. Y entonces, si se vuelve a producir una sequía prolongada, ¿qué pasa con toda esta área metropolitana, con toda la ciudad, con toda la urbe? ¿Qué pasa con todos esos edificios? Algunos tienen pozos semisurgentes, en fin, pueden, pero no todos. De manera que este es el tema, digamos, princes, porque además, desde que se produce la aglomeración urbana, sobre todo a fines del siglo XVII, quienes son decisores políticos en general son las ciudades. Pero en realidad, esto es un índice de lo que está sucediendo en todos los ríos del país. Porque cuando empezamos a recorrer nos encontramos que el convento también está muy contaminado, claro, que cuando hubo una sequía prolongada también hubo problemas entre los arroceros, los forestadores y UTE, porque el Río Negro no daba abasto para todos. Ahora le quieren poner una planta. Por eso, hay dos temas, ¿no? Uno es el de... Uno es el volumen. El volumen de agua. Que ahora, ¿qué pasa con el volumen? Claro, estamos produciendo... ¿Qué pasa con el volumen y la contaminación? Y luego viene que cuanto menos volumen yo tengo, la contaminación puede hacerse más masiva. Claro. Porque hay menor posibilidad de dilución, y más cuando los flujos son lenteces. Digo esto porque tenemos un impacto que rara vez se utiliza culturalmente como una limitante, pero que es una limitante, que es el impacto de las represas. Ahora quieren implantar un sistema de represas para riego y favorecer la agricultura. Entonces, si ya está muy degradado el río Santa Lucía en su cauce y en su cuenca, todos los índices de fragilidad los tiene la deforestación, el empobrecimiento de los suelos, las crecientes y bajantes, la acumulación de sedimentos, son todos índices de fragilidad. Consecuencia de eso, la fácil contaminación. Claro. La acumulación de agroquímicos es lo que produce, conjuntamente con el calor, que aparezcan las cianobacterias, otro tipo de contaminación, que muchas veces no son tóxicas, pero que otras veces son tóxicas, y que incluso si se consumen sus toxinas lentamente durante mucho tiempo, para algunos autores e investigadores favorecen la aparición de cáncer de hígado. De manera que estamos en una situación para todo el Uruguay, no solo acá, porque la investigación de cianobacterias se inició en el río Uruguay hace ya más de 2 décadas seguramente, porque en el río Uruguay y en el río Negro las empresas le daban el agua, los trabajadores tomaban agua directamente. Se hicieron investigaciones y se vio que esa agua en la represa de Salto y en la represa del río Negro estaba contaminada con cianobacterias. Cianobacterias que hasta demostración de lo contrario pueden ser tóxicas. De manera que desde ese momento se les empezó a dar agua embotellada. Pero el país no puede tomar agua embotellada, todo el país, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Porque ustedes están en asamblea o ustedes de alguna manera están acá representando o aludiendo a una organización. El estado de asamblea es una suerte de situación activa, permanente. Claro. Es decir, es como decir, estamos en alerta. Exacto. ¿Verdad? Situación para la que el ser humano no está preparada, que es una situación que se adopta ante una circunstancia que se considera, bueno, como un potencial riesgo para su especie o para su hábitat. Es decir, ustedes están como en alerta, en estado de asamblea, elevando una voz que a qué interlocutores está dirigida, y de suyo pregunto, ¿y qué han respondido esos interlocutores? Bueno, nosotros somos un grupo que se denomina Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, que básicamente es una agrupación de vecinos. Siempre nos gusta decir que no somos activistas o medioambientalistas, porque eso ya te encasilla en un discurso, en una forma de ver que culturalmente tiene sus lados oscuros a veces. Somos vecinos preocupados por la salud del río, tal vez porque vivimos en Santa Lucía, nos toca más de cerca, porque el río le da nombre a nuestro pueblo. Yo siempre digo que en cualquier parte de la cuenca que nos encontremos estamos en casa, ¿no? El santalucense es como muy... se apropia mucho del río. El ímpetu
terrateniente. Algo así. Voy a decir la verdad. Una cuadrita de campo. Tendiendo a latifundiar, ¿no? Porque vaya que es largo el Santa Lucía. Es largo el Santa Lucía. Pero bueno, vamos a seguir. Todavía estábamos bien. Uno se siente más bien hermanado, ¿no? Dueño, bueno, ahí está. No ese es un buen subterfugio. Lo vemos como eso, como un ser vivo. Y de hecho la Asamblea está trabajando desde el 2013 como tal, como agrupación. No es solo por una emergencia, es decir, es una agrupación que estudia la situación del río constantemente, que hace denuncias, que se encuentra en las comisiones de Cuenca, que es el lugar donde se junta el gobierno, las asociaciones civiles, la sociedad organizada, etcétera, y en la cual se hacen propuestas, se verifica la situación. Y desde el 2013 estamos trabajando cuando apareció aquel famoso episodio de olor y mal sabor del agua provocado por la cianobacteria. Sin embargo, desde antes ya el colectivo Espica, que es un colectivo que es la radio comunitaria que nombraba Ramón, en el espacio Carlos Alfredo, que es en los galpones de AFE de Santa Lucía, que es un colectivo que trabaja otras temáticas como derechos humanos y además de medio ambiente, trabaja esta temática desde antes de ser asamblea. Después, a partir del 2013, se forma la Asamblea por el Agua, convocando a otros vecinos también. En su momento fue multitudinario. Después, como lo que bien referenciabas vos recién, de que la gente cuando recién empieza a trabajar, cuando se alerta, empieza a bajar un poco el nivel de atención a la problemática. Y bueno, quedamos algunos. Igual seguimos trabajando profundamente en el tema, seguimos trabajando con la gente, seguimos informando, seguimos haciendo denuncias. Muchas de las denuncias que aparecen como talas indiscriminadas y como contaminación por fumigaciones, etcétera, han salido de la Asamblea. De vecinos que recorren el río con el remo y con un celular, y eso es toda la equipación que tenemos. Yo les preguntaba qué han dicho los interlocutores, o sea, no hace tanto que recuerdo un vuelo que hizo el intendente Orsi, sí, por ejemplo, y visibilizando desde el aire inclusive algunos lugares que estaban talando donde no estaban autorizados. Exacto. Pero también vertederos. ¿Qué pasa con todo eso? Nosotros hace poco, a través de la ley de datos abiertos, de gobierno abierto, ¿no?, pedimos las fotografías de esos vuelos, y la mayoría de la cuenca está devastada. Es decir, ¿las obtuvieron las fotografías? Sí, tenemos 12 gigas de fotos. O 12 sea, gigas lo puede pedir cualquier ciudadano. Va a la Intendencia de Canelones, hace una solicitud y se les debe dar porque es parte tenemos algunas. Las tenemos, nosotros las vamos a disfrutar, por decirlo de alguna manera. Sí. Por ejemplo, ¿qué por es ejemplo, esto? y bueno, acá tienen plantaciones extensivas hasta la orilla del río. ¿Qué implica eso que estamos viendo? Bueno, implica fumigación a la ribera del río. Ese tipo de agrotóxicos, por ahí le dicen fitosanitarios. Nosotros tratamos de no utilizar ese término porque es demasiado inocuo para lo que verdaderamente sucede. ¿Hasta dónde tendría derecho un chacrero a plantar? ¿A cuánto del río? Bueno, tenemos un problema con las zonas buffer, que se le llaman, o las zonas de retiro. Esa es una discusión eterna en la Comisión de Cuenca, en la que se han hecho. Pero vamos por el camino del medio. Sí. ¿Qué le parece? Que la discusión por lo menos se dé, está bueno. Discusión. No, eso sí, no. La comisión nosotros consideramos... ¿Cuánto sería para los exigentes? Y depende del lugar. Ajá. Pero estamos hablando desde 30 metros, que no es nada, hasta 100 metros, por ejemplo, que se pone ahora en Laguna de Cisne. Como igual se pone a 20 metros de otros ojos de agua. Pero nosotros sabemos que la deriva es de kilómetros a veces. ¿Qué es una deriva? Una deriva, bien. La deriva es cuando, que es un término que se utiliza técnicamente, es, vamos a decir, la deriva de esos agrotóxicos después de la fumigación. El escurrimiento. El escurrimiento sobre la tierra, por el aire, principalmente por la tierra. Eso cuando llueve. Eso cuando llueve, hay escurrimiento y eso termina todo en el río generando enriquecimiento de nitrógeno, lo cual termina provocando, por ejemplo, eutrofización, que es eso. ¿Qué es eso, un pierres? Eso es un arbolito que hay ahí. Eso es al lado del río y es plantaciones también de soja extensiva. Esas son fotos todas de la Intendencia, todas las sacó la Intendencia. Ahora, ustedes en el 2013, concretamente el 1 de julio del 2013, le enviaron a la Comisión de Gestión de la Cuenca del Río Santa Lucía unas propuestas de la Asamblea. Dice la primera, primero le plantean que los delegados no sean fijos por problemas para concurrir, y luego
le dicen que a las industrias que ya tienen denuncias de contaminación, desde hace años se les exija concretar las soluciones antes de fines del 2013, esto es el 1 de julio, o sea, en los 6 meses siguientes. Esto se lo proponen ustedes a la Comisión de la Cuenca. Cómo pasan los años, ¿no? Qué rápido pasan los años. Ya veo cuál es la respuesta. Sí, es que realmente... ¿Se hizo algo? No, nosotros, ¿qué pasa? No nos dan información al respecto. O sea, nosotros hemos solicitado esa información. ¿Quiénes son las industrias que más contaminan? Estamos hablando de las 20 y poco industrias que más... Discúlpame, cuando hablas de industrias, porque uno de piensa todo tipo, en productores... De todo tipo, industrias de todo tipo, porque hay también fábricas, hay... Pero no cultivos. También, entre ellos cultivos, porque hay cultivos que son industrias, son industriales, digamos que hay emprendimientos que tienen un porte que realmente abarca muchísimas hectáreas de la cuenca. Nosotros no podemos acceder a cuáles son esas industrias y tampoco podemos acceder a qué ha pasado con esas industrias. Se supone que hay 14 industrias que han regularizado, pero tampoco sabemos cuáles son. Entonces no podemos hacer una gestión propia, como lo establece el artículo 47 de la Constitución, en la cual se establece que la sociedad civil es parte de la gestión y el asesoramiento sobre el uso de la cuenca. A nosotros se nos ha negado esa información hasta el momento por tratarse de industrias privadas y no entra dentro de lo que sería la apertura de datos de gobierno, aparentemente. Para nosotros sí, pero bueno. Y entonces, bueno, no tenemos datos certeros. Lo que sí sabemos de cerca, por algunas experiencias propias, es que no se ha hecho nada, en realidad, al respecto. ¿Y si se hizo algo, les digo por este medio que nos lo acerquen, porque así nosotros lo difundimos, porque lo que más queremos... Lo que más queremos es que se hagan cosas. Ninguno de nosotros está para pelearse con el gobierno ni para generar rispidez. Lo que pretendemos como vecinos es que se mejore la situación. Si hay buenas noticias para dar, estamos deseando que nos la den. Las otras dos propuestas son más complicadas, si se quiere. Pero en este caso, la primera hace referencia a las industrias, a los productores, en fin, a las empresas que ya han sido denunciadas. Sí. En algunos casos desde hace años. Sí. Es más, se han hecho denuncias en Canelones. Hace poco fue muy mentado el hecho de que se multó fuertemente a 2 productores que contaminaban la zona de Paso Picón, uno de ellos y el otro Laguna del Cisne. Y lamentablemente no tenemos noticia que se les haya cobrado un peso todavía. Lo que sí es un buen antecedente es que la Junta Departamental se haya... ¿Por qué no habrían de No cobrar? sabemos por qué no se ha cobrado. ¿Habrán apelado? Sí, pero... Se apelaron. Pero sería bueno que cuando se practican esas multas... También hay multas, se hablan de multas de deforestación de 12 millones y medio de dólares, cosa que no nos consta que se haya cobrado tampoco. Es decir, si a nosotros no nos consta, no existe. Para nosotros, ¿no? No digo para... Claro, sí. Pero para nosotros, si a nosotros no... Y no nos hacen llegar... Es decir, por el momento no se nos toma muy en cuenta, más allá de que nosotros vamos a las comisiones de Cuenca, denunciamos, exponemos, hablamos con nuestros interlocutores del Ministerio, de la DINAMA, de la DINAGUA, Ministerio de Ganadería, Ministerio de... y realmente... La última comisión de Cuenca que estuvimos en el 2015, porque en el 2016 fue solo un informe sobre la ley de aguas, en el 2015 se asombraban cuando veían las fotos de la Intendencia. ¿Dónde se asombraban? En la comisión de Cuenca. ¿Pero no la habían visto ya? Y no sé, eso es lo que a nosotros nos complica un poco a veces pensar. Si nosotros somos simples vecinos, pues todos tenemos otras tareas, no ganamos un peso por esto, obviamente. Todos tenemos trabajo, familia, bueno, en fin, domingos que pasar con la familia, etc. Claro. Y sin embargo podemos constatar estas realidades y podemos verificar que todo esto sucede. Por ejemplo, aliviaderos hacia el río, cosas que no se comentan, ¿da? De los sistemas de saneamiento, cuando se desbordan, hay aliviaderos, va todo directo. Si nosotros lo podemos constatar, ¿cómo el gobierno, que se supone que tiene que tener los recursos para hacer este tipo de controlor, no lo hace? Umpierres, usted decía, nosotros tenemos estas fotos, cualquier vecino las puede tener. Sí. Hipótesis, mire que estoy pensando en este momento que le planteo esto. ¿Ustedes no pueden, con esas fotos, llegar a los terrenos de los responsables de esas
horrores o errores? Podríamos llegar perfectamente. No lo han sí, hecho en algunos ahora. casos sí, pero nos compete a nosotros ir hasta ahí. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a una tala indiscriminada? Por ejemplo, como vecinos, ¿qué vamos? ¿Con un palo? Agarramos una piedra y le tiramos una piedra. No sé, se me ocurren cosas. ¿O qué hablamos con el señor? Ustedes por lo pronto habían comparecido, habían dicho, miren, somos una asamblea, estamos en alerta. Se ha hecho. De hecho, la otra vez se paró un mosquito, por ejemplo, una fumigación, se paró, tenemos la filmación y se le habló al operario que nada tenía que ver, estaba operando, le dijo, no fumigues más, bajate de la máquina, sacamos fotos. En otro caso se paró una tala. ¿De dónde era? Eso en el río. ¿Y qué situación estaban registrando ustedes? Iba remando un compañero de la asamblea, estaba paseando por el río. Fumigando y lo vio, contra el río. Seguro. Eso, o sea, zona baja, pero eso se ve tenemos fotos de los mosquitos en la orilla a punto de desbarrancarse. Básicamente fumigaban en la orilla. Ahora se ha controlado un poco más. La Intendencia de Canelones, que vale decirlo, está haciendo algunas cosas. Ahora todo un programa de agroecología en la zona de Lagunas del Cisne, pero nosotros sentimos que falta mucho todavía. No solo falta mucho, falta tomar decisiones potentes, porque siempre se está hablando de 2, 3 años, 4 años, al 2020, al 2018, y las cosas tienen que ser ya, porque el río ya tiene cada vez menos capacidad de recuperación. Es un poco lo que decía Ramón. ¿Sí? Cuando Ramón hoy contaba, hacía un poco de historia, que es un poco donde también nosotros nos paramos a veces para entender cuál es la situación actual, estamos entendiendo de que el río está siendo agredido desde hace 60 años por lo menos. Ramón el otro día me contaba el año 39, cuando hubo una tala tremenda para poder alimentar las turbinas de agua corriente. Y a partir de ahí el río empezó a sufrir desmonte, y más allá del desmonte que sufre todos los días de que, bueno, la venta de leña, ¿no? Que la gente, yo entiendo que tiene que vivir, pero sería también trabajo de los municipios, del gobierno, tratar de darle otra forma de organización para poder vivir sin tener que estar dañando las costas del río, ¿no? Vamos a hacer una pausita. Están con nosotros el integrante de la Asamblea por el Agua, Ramón Legnani, y Marcos Umpierres. Ambos han venido en el marco de la descripción de esta organización, Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Ustedes son vecinos, conocen esta organización, están tan preocupados como ellos, han formado parte. Los esperamos luego de esta breve pausa para un segundo bloque. ¿Quién más va a sacarte a bailar lentos?